¿qué tal? Bienvenidos al tercer video hablando de las becas de pregrado. Estamos con Alejandro de Paraguay, que nos está contando su experiencia y nos está dando tips muy importantes, así que les recomiendo ver los videos anteriores si no lo han visto. En esta parte del video vamos a hablar sobre la llegada a Japón y cómo te preparas para la universidad, cuál es tu experiencia, cómo te has adaptado. Alejandro hizo un video donde habla sobre el resumen del proceso para obtener las becas de licenciatura, de bachiller o de pregrado, como se le llama en algunos países, hay nombres diferentes, así que los pueden revisar en el link en la descripción. Es un video muy bueno que se los recomiendo, sobre todo para las personas interesadas en tratar de venir a estudiar un pregrado aquí en Japón. Alejandro, tú llegaste aquí, me imagino que los primeros días de abril. Llegué el 3 de abril, sí. Ajá. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque también me cuentas que fue la primera vez que llegabas a un país que no, o sea, totalmente en otro continente, un país diferente, un idioma diferente, ¿verdad? Fue la primera vez en un avión. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Lo primero que me llamó la atención de Japón es que parece todo robótico, como que se mueven todos en fila. Eso es cierto, es verdad. Y que está todo muy organizado, todo muy limpio, porque no sé cómo es en Perú, pero Paraguay por lo menos es bastante... Es igual como tú lo mencionas. Ajá. Es bastante sucio, por así decirlo. ¿Tú llegaste, perdón, a Narita o llegaste a Osaka? Llegué a Osaka, sí, al Internacional de Osaka, sí. Ya, a Kansai. A Kansai, sí. Llegaste al aeropuerto de Kansai, entonces esa fue tu primera impresión. ¿Qué más te llamó la atención los primeros días? Los primeros días... ¿Qué se te hizo difícil? ¿Qué recuerdas? La verdad que los primeros días yo estaba en un estado de shock, que no creía todavía, bueno, estoy en Japón. No entendía dónde estaba. Solamente llegué al dormitorio, dejé mis cosas, preparé todo y bueno, me senté. Bueno, estoy en Japón. Como que no me di cuenta todo el viaje hasta que llegué al dormitorio, me senté, me bañé y me puse a dormir. Bueno, estoy en Japón, ¿no? ¿Y ahora qué, verdad? Es increíble. Toma un poco de tiempo asimilarlo, pero ahora ya ha pasado... 3 meses. ¿4 meses? ¿3 meses? 3 meses ya. 3 meses de que estás en Japón, entonces tienes más experiencia. ¿Te gusta la vida en Japón en 3 meses? En estos 3 meses sí me gusta bastante. O sea, por lo menos el tema de seguridad, que aquí en Japón no tienes miedo de ir a ningún lado a cualquier hora. A cualquier hora de la noche. Puedes dormir frente al convenience si querés también y no hay ningún problema, pero eso es uno de los puntos buenos. Pero por supuesto también tiene cosas buenas y cosas malas. Sí. Pero las cosas buenas es que el ambiente en el dormitorio ese obviamente es muy competitivo, te presiona bastante por el estudio, pero es una oportunidad increíble de aprender de muchísimas culturas, de muchísimas personas diferentes, porque son 40 y tantas personas en mi curso y son gente de todos lados del mundo. Entonces, menciónanos algunos países. Irán, Canadá, Bulgaria, Perú. Bueno, estás compitiendo con todos ellos, con ¿verdad? Todos, sí. Por el ingreso a la universidad. Por el ingreso, sí. Y es una oportunidad increíble para absorber la cultura de tantas personas, para ver cómo se comportan en otros países, cómo son. Y la verdad que estoy todavía sin creer, pero ya me voy acostumbrando. Es un proceso de asimilación que te va a tomar un poco de tiempo, pero como Alejandro bien nos mencionaba en el video anterior, la historia no acaba ahí, sino empieza, y ahora estás con la beca del gobierno japonés, pero necesitas ingresar a la universidad. Y el ingreso a la universidad conlleva una preparación en diferentes materias y también una preparación en el idioma. Sí. Así que cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo te preparas? ¿Qué tipo de cursos llevas? ¿Cuál es el nivel? Y también, ¿cómo te va con el idioma japonés? En mi caso, porque voy a seguir ingeniería, estoy estudiando japonés, matemática, física y química. Pero, ojo, matemática, física y química es en japonés. O sea, al comienzo, los primeros 1 o 2 meses, das con un poco de inglés, pero como que los profesores no son tan fluidos en inglés, como que mezclan con japonés. Y es bastante importante esforzarte en el japonés, porque si no te esfuerzas en la clase en japonés, eso va a esparramarse a tu matemática, a tu física, a tu química, y te va a terminar afectando si vas a entrar en la universidad. Y en el caso del japonés, en mi año, en cada año distinto, se divide en 7 cursos, de U1 a U7. Yo estoy en U4. U1 sería el nivel más alto de japonés y U7 sería el nivel más bajo. O sea, al llegar a Osaka, en las primeras 1 o 2 semanas te toman exámenes de japonés, física, matemática y química, también inglés. Y dependiendo de esos puntajes te ponen en cada curso. O sea, está el curso avanzado, el curso intermedio, el curso que necesita un poco Entonces más. son como los exámenes clasificatorios para ponerte en salones según el rendimiento. Exacto. Principalmente japonés. Y eso.
¿Y el nivel de enseñanza en cada U1, U2, U3 es diferente? No, el nivel de... En las clases de matemática, física y química están separadas por nivel, pero en el caso de las clases 1, 2, 3 es solamente para el japonés. Ah, para el japonés, no para las materias. No para las materias, sí. Ya. Las materias son como 3 clases, creo, de Bueno, tú nivel estás en bajo U4, que es creo, el medio, ¿no? el nivel medio promedio, nivel sí. medio. Del U1 a U3 sería el avanzado, se toma como avanzado, Sí. y U4 sería el mejor del intermedio, Eso solamente para el idioma japonés. para el idioma japonés. O sea, y cuéntanos un poco acerca de los horarios, desde a qué hora hasta qué hora estudias, tienes tiempos libres, te exigen demasiado. Cuéntanos esa parte de qué tanto esfuerzo requiere prepararse para la universidad. La verdad que el primer mes, como todos, absolutamente todos, llegamos, estamos muy emocionados, bueno, estamos en Japón, Sí. quiero descubrir la ciudad y hacer amigos nuevos y cosas así. Salíamos bastante, nos íbamos los fines de semana a salir a Namba, Shinsaibashi, cosas así, no sé, a salir de vida y cosas así. Pero una vez que comienza el segundo y el tercer mes, una vez que se separan las clases, una vez que tienes listo tu nivel de estudio, comienza la presión, Sí. porque tienes clase todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, excepto los lunes de tarde. Y en mi caso, mi horario se divide así. Lunes de mañana tengo japonés de 8 a 12. Martes tengo, o sea, todos los días de 8 a 12 son clases de japonés, son 3 horas al día. Es un curso súper intensivo, Un curso súper intensivo, es bastante difícil, porque prácticamente quieren que vayas de nivel de N5 a aproximadamente N3 o N2 para el fin de año, Ya, para poder ingresar a la en universidad. 8 meses. En 8 meses, sí, es bastante difícil, pero como te dicen eso en la universidad, es posible porque todos los años lo hacen, pero te presionan bastante, Claro, difícil, sí. cuesta mucho. No es para una persona que no tenga motivación, por así decirlo. Uno no viene de vacaciones, ¿no? Has venido... No viene de vacaciones. Claro, Claro, el primer mes todo festejo, parranda, pero después comienza la parte seria. claro, ya te acomodas a la realidad y te das cuenta de que tienes Sí. una oportunidad, como bien decías tú, que no se puede desaprovechar. Tienes muchas personas que tienen muchas expectativas de ti, especialmente la embajada de Paraguay, tus amigos, tu familia, y es una presión extra eso. Y básicamente ahora, o sea, si es que tuviste un puntaje menos del promedio en matemática, física y química, tomas clases extras. En mi caso estoy tomando las clases extras de matemática y de física, Ya. creo que de química también. Pero el japonés no tengo problema porque estudié como un año antes de venir, que también estudié por mi cuenta y me ayudaron bastante mis amigos. Pero la matemática, la física y la química en este año es de un nivel bastante alto y esperan básicamente que llegue al nivel de un estudiante graduado del colegio de Japón, Ya. que comparado un estudiante graduado de un colegio de Japón comparado a un estudiante graduado de un colegio de Paraguay Sí. es otro mundo. O sea, Diferente, es tan diferente es tan distante la diferencia. a nivel de colegio sí, pero a nivel de ponerle al terminar un curso de ingreso universitario y estar en el primer año de universidad es más o menos igual. Ya. Porque en el caso de los estudiantes de Perú, que ya están en la universidad, yo vine directo del colegio, entonces me cuesta un poquito más. Que ya están en la universidad no les cuesta tanto, pero el japonés les cuesta bastante. El japonés es muy difícil, porque básicamente esperan que aprendas 1500 a 2000 kanjis en Wow. unos 6 a 8 meses, y eso es mucho. Tienes tarea todos los días, estás de la mañana, en mi caso, de la mañana hasta las 5 de la tarde en el colegio, vuelves al dormitorio, tienes que estudiar, hacer tarea, planchar, dormir, lavar la Sí. ropa. No es solo estudiar. Acuérdate que estás viviendo solo ahora, tienes que lavar tu ropa, planchar, limpiar tu habitación, cocinar, Sí. todo eso. Y toma un estrés bastante en el cuerpo y en la mente, pero si tienes una motivación fija y solo miras en el futuro la oportunidad que se te da y te esfuerzas este año, creo que te va a ir bien. Déjame hacerte una pregunta breve para hablar del último punto. Este no va a ser el caso, estoy seguro. ¿Qué pasa si no ingresas a la universidad? No va a ser tu caso, estoy seguro, pero ¿cuántas oportunidades tienes de tratar de ingresar a la universidad? Básicamente, como te mencioné antes cuando estábamos conversando, para ingresar, por ejemplo, voy a dar un caso de ejemplo. Ponele que quiero ingresar a la Universidad de Kioto. Ya. En diciembre uno pone una lista de 7 universidades, que es lo que me explicó mi advisor la semana pasada, de la que más quiere ir a la que menos quiere ir. Y eso no es que solo lo eliges, bueno, porque me quiero a esta universidad, lo eliges dependiendo de tus puntajes, con ayuda de tu advisor y otros factores. Y ponerle, me aceptan en mi segunda opción, la Universidad de Kioto. Entonces,
te aceptan, o sea, te acepta el curso preparatorio que es en la Universidad de Osaka. Después envían eso al Bunbuka Aksho. El Bunbuka Aksho da su respuesta en enero. De esos 7, elige solo uno. Elige solo uno y a ese uno vas a aplicar, ya está, ya no puedes cambiar. Y en el caso de la Universidad de Kioto y Tokio y algunas otras universidades, que varía de cada universidad el proceso de aplicación, tienes que ir a hacer una entrevista y en el caso de Kioto y Tokio, un examen. Y si es que en el caso excepcional de que no te acepte la universidad, tienes que volver al proceso de diciembre, o sea, tienes que volver a aplicar a otras universidades, porque obviamente las universidades que elegiste ya están todas tomadas usualmente. Entonces, de fallar a la universidad que quieres ir o la universidad que te elige el MEXT, estás en apuros básicamente. Pero tienes una oportunidad más de hacerlo. En total podrías aplicar 2 años, o sea, 2 veces. 2 veces, sí. Nada más. 2 años, 2 veces. Sí, y si pero, no, pues... pero es extremadamente raro el caso de que uno tenga que volver a su país. Es extremadamente raro, aunque falles el primer intento, tienes el segundo y hay 47 universidades en Japón, o sea, nacionales, porque solo puedes aplicar a nacionales. Muy bien, vamos a hablar en detalle de este último procedimiento en el siguiente video, así que muchas gracias Alejandro y nos vemos en el siguiente video.